Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a meternos en un tema médico que nos puede afectar a todos, muchas veces sin que nos demos cuenta hasta que es una emergencia. Hablamos de la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Exacto. Coágulos de sangre que se forman donde no deberían y viajan a lugares, bueno, muy peligrosos. Y para guiarnos en este laberinto vascular, tenemos como fuente un capítulo de una de las Biblias de la medicina, el Harrison, Principios de Medicina Interna. Es un material denso, sí, pero vamos a intentar destilarlo. Esa es la misión. Queremos desglosar qué son estas condiciones, por qué pasan y sobre todo cómo la ciencia está abordando este desafío. Y hay un dato que me llamó la atención de entrada, A ver, que en algunos grupos este problema no está mejorando, sino que de hecho va en aumento. exacto. Y eso es lo fascinante de este tema. Es un punto de encuentro para casi todo en la medicina. Nuestra genética, el estilo de vida, enfermedades inflamatorias, incluso virus que han cambiado el mundo, como la COVID-19. O sea que un simple coágulo en una pierna esconde una historia mucho más compleja. Muchísimo más compleja sobre el estado general de nuestro cuerpo. Pues empecemos por el panorama general, porque las cifras que maneja el texto son para prestarles atención. Definitivamente. Solo en Estados Unidos, la embolia pulmonar, que es cuando el coágulo llega a los pulmones, causa, entre 100,000 y 180,000 muertes al año. Es una cifra enorme. Es un problema de salud pública de primer orden. Pero lo que de verdad enciende las alarmas no es solo el número, sino la tendencia cuando comparas. Aquí es donde la historia se pone extraña. El texto señala que mientras en lugares como Europa, Canadá o Dinamarca, la mortalidad por esta causa ha ido bajando. ¿Qué es lo que uno esperaría? Claro. Exacto. Pues en Estados Unidos la tendencia es la opuesta. Desde 2007 la tasa de mortalidad ha estado subiendo, y específicamente entre adultos jóvenes y de mediana edad. Es una tendencia alarmante. No lo entiendo. Con toda la tecnología médica, ¿por qué van en contra de la tendencia mundial? Esa es la pregunta del millón. Y el texto sugiere que es un rompecabezas con muchas piezas. Se ha hablado mucho de otras causas para el aumento de la mortalidad a mediana edad en Estados Unidos. Sí, Pero las enfermedades cardiopulmonares como esta son un factor clave, uno que a veces se subestima. No hay una única respuesta, pero todo apunta a una combinación de factores de riesgo que están creciendo. como la obesidad, por ejemplo. La obesidad, las enfermedades inflamatorias, que quizás están superando los avances que hacemos en el tratamiento. Y supongo que la pandemia no ayudó en nada. El texto es muy claro al respecto. Dice que la COVID-19 puso un foco gigante sobre la trombosis. Gigantesco y, la verdad, bien merecido. Vimos que el SARS-CoV-2 no era solo un virus respiratorio, para nada. ¿No? Provoca una trombosis masiva, tanto en venas como en arterias. Y esto ocurre por una tormenta perfecta. A ver, ¿cómo? El virus desata una respuesta inflamatoria brutal, una tormenta de citoquinas, activa las plaquetas sin control y daña el revestimiento de los vasos sanguíneos, el endotelio. Si a eso le sumas la inmovilidad de los pacientes. Tienes la receta ideal para la formación de coágulos. Has mencionado tormenta de citoquinas. Para quienes no somos médicos, ¿qué son las citoquinas en esta tormenta? ¿Son como las alarmas del cuerpo que de repente se vuelven locas? Esa es una analogía perfecta. Las citoquinas son proteínas, son los mensajeros del sistema inmune. Ok. Son cruciales para coordinar la defensa. Pero en la COVID-19 grave, el sistema entra en pánico. Libera una cantidad abrumadora de estos mensajeros y en lugar de un ataque preciso, crean un caos que daña los propios tejidos. Entendido. Y el problema no acaba con el alta del hospital. El capítulo subraya las secuelas, algo que me parece crucial. Sí, Casi la mitad de los pacientes que tuvieron una embolia pulmonar reportan falta de aire, fatiga, lo llaman síndrome posterior a la embolia pulmonar. y es un punto que no se puede subestimar. La gente piensa, se fue el coágulo, pasó el peligro. Pero el daño que deja en los pulmones, en el corazón, puede ser una sombra que te acompaña por años. Y puede llevar a complicaciones más serias, ¿no? Sí, claro. En los casos más graves, puede derivar en úlceras en las piernas, si el problema original fue ahí, o una condición llamada hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que básicamente ¿Qué es? sobrecarga el lado derecho del corazón de forma permanente. ¡Wow!
Entonces, si la situación es tan peligrosa, vayamos a la causa. ¿Qué enciende la mecha? El texto insiste mucho en un concepto, la inflamación. La inflamación es el gran motor. Es uno de los pilares de un concepto que tiene más de 150 años, pero sigue siendo la base. La tríada de Virchow. Increíble que siga vigente. Es que es fundamental. Son 3 factores. Estasis venosa, o sea que la sangre no se mueve bien. Exacto, se estanca. Luego, hipercoagulabilidad. La sangre está más pegajosa. Y por último, lesión endotelial, daño en la pared de la vena. La inflamación sistémica contribuye a las 3. Y el texto da una lista de detonantes modernos para esta tríada del siglo XIX. Enfermedad de Crohn, artritis, psoriasis, diabetes, obesidad, tabaquismo. El quién es quién de las enfermedades crónicas de nuestra era, exacto. Todas esas condiciones crean un estado de inflamación crónica de bajo grado. ¿Y en ese ambiente, qué pasa? Pues en ese ambiente, las plaquetas están siempre en alerta y se alían con unas células inmunitarias, los neutrófilos. Juntos crean algo que el texto llama trampas extracelulares neutrofílicas. Suena a ciencia ficción. Y es casi literal. Los neutrófilos expulsan su propio ADN como si fuera una red pegajosa para atrapar patógenos. Pero aquí, la red atrapa glóbulos rojos más plaquetas y hace que el trombo crezca. Un mecanismo de defensa que se vuelve en nuestra contra. Precisamente. Fascinante y aterrador. Y más allá de estas enfermedades, el texto apunta a nuestro día a día. El sedentarismo. Y aquí hay un dato de un estudio japonés que me dejó pensando. Creo que sé a cuál te refieres. ¿El del televisor? Ese mismo. Es uno de esos datos que te hace replantearte qué significa descansar. Totalmente. El estudio encontró que por cada incremento de 2 horas diarias viendo la tele, la probabilidad de una embolia pulmonar letal aumentaba en un 40%. No un 4, un 40. Es una cifra brutal. Es un número que te golpea, sí, porque ilustra de forma perfecta, crudísima, el concepto de estasis venosa. Cuando estamos sentados horas con las piernas dobladas, los músculos de las pantorrillas no bombean la sangre de vuelta. La sangre se estanca. Se estanca. Y ese es el caldo de cultivo ideal. Lo que nosotros vemos como relajación, el cuerpo lo puede interpretar como peligro. Y esto me lleva a otra conexión que menciona el texto, una que creo que mucha gente no hace. La relación entre estos coágulos en las venas y los problemas en las arterias. Ah, sí. Los infartos, los accidentes cerebrovasculares. Exacto. Esa es una conexión fundamental. El texto lo deja clarísimo. Son 2 caras de la misma moneda. No son enfermedades separadas, sino manifestaciones del mismo problema. Exacto. Un sistema vascular enfermo, inflamado. Y los datos son contundentes. Un paciente con una tromboembolia venosa tiene más del doble de probabilidad de sufrir un infarto o un ictus en el futuro. Y viceversa. De acuerdo. El panorama del problema es claro y, bueno, un poco alarmante. Ahora, ¿cómo se detecta? El texto dice que la embolia pulmonar es la gran simuladora. Y con toda la razón, ese es uno de los mayores desafíos. Los síntomas son increíblemente inespecíficos. ¿Cómo cuáles? El más común es la disnea, una falta de aire repentina sin causa obvia. O en la pierna. Puede ser un calambre muy fuerte y persistente en la pantorrilla, hinchazón. Cosas que una podría ignorar. Fácilmente. Entonces, con síntomas tan vagos, ¿cómo decide un médico si debe preocuparse? Se empieza por calcular la probabilidad. No se lanzan pruebas a todo el mundo. Se usan herramientas como los criterios de Wells. ¿Una especie de checklist? Exacto, una lista de verificación. Se suman puntos por factores de riesgo como una cirugía reciente, cáncer, inmovilización, o por signos clínicos. Y el puntaje te dice si la sospecha es baja, intermedia o alta. Y a partir de ahí, el camino cambia. Correcto. Si la probabilidad es baja, el siguiente paso suele ser un análisis de sangre, el dímero D. ¿Y qué es eso? Es un producto de la degradación de un coágulo. Un resultado normal es muy poderoso, porque nos permite descartar la enfermedad con mucha certeza, y así evitamos pruebas más complejas. Pero el texto advierte que no es perfecto. Dice que es sensible pero no específico. ¿Qué significa eso? Significa que si hay un coágulo es muy probable que el dímero D esté elevado. Eso es ser sensible. Ajá, pero que esté elevado no significa necesariamente que haya un coágulo. Eso es no ser específico. Sube por 1000 cosas. Infecciones, cáncer, embarazo. Por eso en pacientes ya hospitalizados su utilidad es más limitada. Y se puede afinar su uso. Sí,
Y el texto menciona una innovación muy interesante, usar un valor de dímero D ajustado por la edad. ¿Cómo funciona? En mayores de 50 años, en lugar de usar un único valor para todos, se calcula un límite personalizado multiplicando la edad por 10. Esta simple fórmula ha demostrado reducir un montón las tomografías innecesarias en gente mayor. ¡Qué bien! Entonces, si ese análisis de sangre da positivo, o si la sospecha era alta desde el principio, ¿qué sigue? ¿Ahí entran las máquinas grandes a tomar fotos? Ahí es. Para la trombosis en la pierna, la prueba de elección es la ecografía venosa. El concepto es muy visual, muy ingenioso. A ver, el técnico presiona la vena con el transductor. Una vena sana, sin coágulos, es como una pajita blanda. Se colapsa por completo. Claro. Pero una vena con un coágulo dentro es como un tubo lleno de cemento. No se puede comprimir. A veces hasta se ve el trombo en la pantalla. Esa analogía de la pajita es genial. Ahora, si la eco funciona tan bien para la pierna, ¿por qué no se usa para los pulmones? Rápido y preciso. Se inyecta contraste yodado y los coágulos aparecen como rocas oscuras en medio de un río blanco. Y la tomografía da más información que solo si hay un coágulo, ¿verdad? Muchísima más. Y es clave para el pronóstico. Nos deja ver el tamaño del corazón. Si el ventrículo derecho, que bombea la sangre a los pulmones, está dilatado, es una señal de que está sufriendo. Te dice qué tan grave es la embolia. Exacto. Y a veces en una ecografía del corazón se ve un signo muy curioso, el signo de McConnell. La pared del ventrículo derecho está casi paralizada, pero la punta se contrae con fuerza. Es muy, muy característico. De acuerdo. Diagnóstico confirmado. Hay un coágulo. ¿Cuál es el plan? El texto dice que la piedra angular del tratamiento es la anticoagulación. Correcto. El objetivo inmediato no es tanto disolver el coágulo que ya está. El cuerpo hace eso solo. Suele hacerlo con el tiempo, ¿sí? El objetivo es evitar que crezca y, sobre todo, prevenir que se formen nuevos. Antes se usaban un puente con heparinas inyectables hasta que la warfarina oral hacía efecto. Era complicado. La warfarina tiene fama de ser difícil de manejar. Lo es. Requiere controles de sangre constantes, interactúa con 1000 cosas. Por eso el tratamiento se ha revolucionado con los anticoagulantes orales directos. Los SACOD. Los SACOD, como el apixaban o rivaroxaban. Dosis fijas, efecto rápido, sin controles. Han simplificado y hecho más seguro el tratamiento para la mayoría. Pero, ¿y en los casos más extremos? Una embolia masiva que causa que la presión se desplome y el paciente entre en shock. ¿Ahí basta con anticoagular? Ahí no es suficiente. En esa situación de alto riesgo, el objetivo cambia. Ya no solo queremos prevenir, necesitamos eliminar la obstrucción ya. ¿Y cómo se hace? Se puede usar la fibrinólisis. Se administra un fármaco muy potente por vía intravenosa, como el TPA, para disolver activamente el coágulo. Es muy eficaz, pero Siempre hay un pero. el precio a pagar es un riesgo alto de hemorragia grave en cualquier parte del cuerpo, incluida una hemorragia cerebral, que puede ser devastadora. Un balance muy delicado. Y por ese riesgo han surgido alternativas. Sí, y aquí la tecnología ha avanzado mucho. Han ganado terreno las terapias dirigidas por catéter. Ir directamente al problema. Esa es la idea, ser más preciso. Se introduce un catéter muy fino por la ingle o el cuello y se navega hasta el coágulo en el pulmón. Una vez allí, se puede aplicar el fármaco a dosis mucho más bajas o usar dispositivos para romper y aspirar el trombo. Y para los que no pueden recibir anticoagulantes, ¿hay alguna opción? Sí, se puede colocar un filtro en la vena cava inferior, que es la gran vena que devuelve la sangre de las piernas al corazón. Actúa como una red que atrapa los coágulos antes de que lleguen a los pulmones. Me llamó mucho la atención que un texto tan técnico como el Harrison dedique un espacio a hablar del impacto emocional de esta enfermedad. Es un punto vital, sí. Menciona la ansiedad de los pacientes, el miedo, una sensación de vulnerabilidad, sobre todo cuando se acerca el momento de suspender la medicación. Es que es un reflejo de una medicina más humana. Vivir con una condición que puede volver y que puede ser mortal genera un estrés psicológico enorme. La carga invisible. Exacto. No es solo tomar una pastilla, es vivir con la pregunta de ¿podría pasarme otra vez? Por eso el apoyo emocional es parte del tratamiento. Organizaciones como el North American Thrombosis Forum o los grupos de apoyo en hospitales son cruciales. Entonces, para unir todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Que la tromboembolia venosa es mucho más que un accidente. Es una condición compleja
multifactorial, Y un problema de salud pública cada vez más reconocido. está ligada a la inflamación, a nuestros genes, pero también, y de forma muy directa, a nuestros hábitos. Y efectivamente, y eso nos deja con una reflexión final que creo que se destila del dato más impactante que comentamos. El estudio del televisor. Ese. El texto subraya la estasis venosa, la sangre que no se mueve, como el factor de riesgo quizás más modificable de todos. Es un ejemplo que no se olvida, desde luego. Para nada. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Están nuestros entornos modernos, oficinas, largos desplazamientos, maratones de series en el sofá, creando, sin que nos demos cuenta, una epidemia silenciosa de riesgo trombótico? Una pregunta potente. Que implica para nuestra salud a largo plazo que la inmovilidad de la vida cotidiana se convierta en un factor de riesgo para una enfermedad mortal. Quizá el movimiento no solo es clave para el corazón o el peso, sino también, y de forma muy directa, para mantener nuestras venas literalmente despejadas.